Buenos días. Qué lindo arrancar la mañana con música bonita, así suavecita. Yanesi está contenta que le hayan puesto esa música. Nosotros estamos muy contentos de acompañarles en este 1 de septiembre. Empezaron los BRE y desde hace algunos días ya están vendiendo arbolitos en algunos centros comerciales de la capital. Sí, señora, aunque ustedes crean que es temprano. No, hay quienes se disponen a celebrar la Navidad con anticipación. La verdad es que nosotros también amanecimos esta mañana un poco temblorosos, revolucionados. Tembló esta mañana en Santo Domingo. Específicamente se produjo un sismo de 4.8 de magnitud, específicamente a las 5:27 minutos de la mañana, epicentro a 14 kilómetros de Vallaguana, en Monte Plata. Si usted sintió un remenión, pues fue eso, no fueron ni los espíritus, ni su esposo que se mueve mucho en la cama, ni los niñitos, no. Definitivamente hubo un sismo esta mañana. Qué bueno que por ahora no hemos recibido reporte de daños mayor. En el país hoy vamos a pasar revistas sobre temas de la política. El expresidente de la República, Danilo Medina, sigue dando agua de beber al gobierno dominicano con una serie de apuntes sobre el tema de quién gobierna mejor o quién gobernaba mejor. Dice Danilo Medina que la actual administración, los representantes del actual gobierno son especialistas, sí, pero especialistas en ser oposición, porque los que son especialistas en gobernar, según dice Danilo, son los del Partido de la Liberación Dominicana, partido que, por cierto, ha sufrido una serie de bajas en los últimos días y que celebran en la otra organización política opositora, me refiero a la Fuerza del Pueblo. De eso vamos a hablar más adelante, por cierto, con el invitado de hoy, que es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols. Vamos a ver qué nos comenta este joven dirigente que ya tiene... ¿Cuánto tiene Johnny como secretario general del partido? ¿Como un año? Me falta alguito. Le falta algo para un año. Sí. Pero bueno, ya no se le puede hablar de lo que encontró y lo que tiene, sino que es lo que va a hacer con lo que hay. Pues así las cosas, amigos. El fin de semana también fue dramático en virtud de que se produjo un accidente fatal. Al menos 6 personas resultaron fallecidas. Hay por lo menos 2 niños en estado crítico. Ocurrió en Higüey y se produjo luego de que un camión de basura impactara con una guagua que transportaba a ciudadanos haitianos. La mayoría de ellos asistían o venían, no tengo el dato específico, de una celebración espiritual. Algunos de ellos eran pastores. En fin, es un drama el que se vio ahí. Hay muchas personas aún en cuidados intensivos, niños involucrados, 5 niños y una adolescente en unidades de cuidados intensivos. Y ya en otro orden, compañeros, decir, y tengo que darle las gracias a César Miguel Rondón, periodista venezolano, que ayer me concedió una entrevista muy interesante para Siendo Honestos, en donde pues él hacía su análisis sobre lo que ha ocurrido en los últimos días con este despliegue de buques. Hay un barco, otro adicional, que estaba en aguas del Pacífico y que pasó a aguas del Caribe por el Canal de Panamá. Todo esto se suma a una narrativa de presión al gobierno de Nicolás Maduro en virtud de que esa administración estadounidense le ha calificado como el líder de una organización narcotraficante denominada el Cártel de los Soles. Y ha dicho Pam Bondi a ese señor, a Nicolás Maduro, hay que traerlo acá a Estados Unidos a que pague por los crímenes que ha cometido. Nada, compañeros, hay otras informaciones, no quiero extenderme demasiado. Ya llegó el café. Gracias, reina querida. Miren qué belleza la tacita que nos traen por acá. Miren, me combina hoy. Cora Café, gracias por esta oportunidad de buen aroma y de buen sabor cada mañana. Buenos días, Federico, buenos días, Yanesi, buenos días, Nelson Rodríguez. Saludos a Yulisa y nuestro abrazo desde acá, de parte de todo el equipo. Buenos días, Catherine, Yanesi, Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Hoy, 1 de septiembre, llegaron los BRE y entre los BRE, el más importante de ellos, septiembre, como Santiago, pero septiembre, porque estamos a 24 días de mi cumpleaños. Anoten ahí. Y a 121, que se acaba el año, pero es un dato ya secundario. Irrelevante. Sí. Y del café quisiera decir lo mismo, pero todavía
no tengo mi taza de Cora. Pero lo importante, se te olvidó, no es la taza, que es muy linda, es el contenido. No dije, el aroma. Sabroso. Pásame Mira, eso, pásame mira, eso. Federico. El aroma, el ¿Cómo sabor. que dicen allá en el Cibao? Velo ahí, míralo ahí. Velo ahí, ya Velo llegó. ahí, Cora. Señores, en Brasil hay expectativa. La clase política brasileña está expectante porque dentro de 22 horas, mañana a las 9 de la mañana, será leído el fallo contra que dicte sentencia contra el presidente Jair Bolsonaro, con el tema de que ha sido objeto de un proceso judicial en ocasión de su presunta participación y organización de un golpe de Estado con magnicidio incluido, luego de las celebradas las elecciones en las cuales él perdió. Estamos hablando de 12 a 40 años de cárcel. Ese es el rango que podría oscilar la sentencia en caso de que fuese hallado culpable. Y ya la derecha brasileña se prepara para plan A, plan B, descabezada el liderazgo, cuál sería la alternativa. Y todo esto está pasando en un contexto cuando el presidente Donald Trump, de manera directa y sin medias tintas, ha puesto una política de represalias arancelarias en contra del gobierno y de funcionarios brasileños por este proceso judicial, porque el señor Trump en Washington entiende que lo que pasa en Brasil, es persecución política. Lo que no es persecución política, a propósito de Venezuela, que no está invitada, que no fue y que todos sus amigos están por allá tirándose fotos, es la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Esta cooperación, este organismo, la Organización de Cooperación de Shanghái, surgió en el 2001 y hoy se está celebrando en la ciudad de Tianjin. Estamos hablando de 20 jefes de Estado, pero bueno, entre los 20 jefes de Estado la preside China, está Rusia de visita, está Modi de la India. Estamos hablando de los dos países más poblados del mundo. Entre estos 20 países forman el 43% de la población mundial y el 23% de la economía del planeta. Usualmente todos los soportes militares, y están los iraníes también ahí adentro, todos los soportes militares de propaganda, de publicidad, de endoso en Naciones Unidas, políticos, lo que usted quiera, del gobierno venezolano, todos están ahora mismo en Tianjin, China, en una cumbre, tirándose fotos entre ellos y algunos preparándose como Putin y Kim Jong-il para el desfile militar del 80 aniversario de la victoria de la República Popular China sobre las fuerzas criminales de ocupación japonesa hace 80 años. Así está el mundo, y en República Dominicana simplemente añadir en el accidente de La Ceiba, en la otra banda que ocurrió el sábado, con 8 personas fallecidas y 5 en cuidado intensivo, de los cuales 5 niños en cuidado intensivo. Y lo más relevante, señalan algunos medios, es que el conductor del camión de basura dio positivo al alcohol. Así, a eso me recuerda, por cierto, un primo que yo tenía, Héctor Johansen, que murió ahí mismo, en las mismas condiciones hace varios años. Se estrelló contra un camión de basura que estaba parqueado con un conductor ahí. Y ahí murió, en la otra banda, por cierto, en esa zona. El país estupefacto, asombrado, cosas que pasan. Lo que no estamos acostumbrados es que nos las enrostren por redes sociales en la cara, como el deleznable acto de violación colectiva a que fue sujeta una joven en el mes de marzo en la comunidad de Villa González, y que se vino a destapar porque tuvieron el tupé de subirlo a las redes sociales, el video. O sea, tuvieron el tupé hasta de grabar el acto. O sea, de grabarse. A lo mejor dirán que es inteligencia artificial también. Lo único que uno lamenta es que hay 6 personas, una amiga que debería estar ahí y un séptimo que está prófugo. Y lo único que uno se lamenta, y aquí ahí está de manera muy responsable el mensaje que la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, puso en el día de ayer, señalando que toda persona o plataforma de medios que haya publicado fotos o videos de la joven víctima de la atroz violación grupal en Villa González debe eliminarla inmediatamente. No se convierta en un violador digital de su dignidad e intimidad. No la revictimiza. Ahí no está hablando solo la Procuradora, ahí está hablando una persona, un ser humano, ahí está hablando una mujer, aparte de que todo lo que dice es cierto. Parece mentira que eso se esté
corriendo en las redes sociales. Y de hecho el Ministerio Público ayer en la solicitud de medida de coerción de 18 meses para estos 6 presuntos delincuentes, porque hay que decirlo así, porque vivimos en un estado de presunción de estado, aunque hay un video. Aunque hay un video que no lo grabamos nosotros, lo grabaron ellos, los que estaban ahí, o a lo mejor lo grabó la amiga de la joven. Estas personas lo subieron a las redes sociales. El Ministerio está pidiendo que el DICAT busque el primer IP que transmitió este video, y estamos de acuerdo con eso. Ustedes ven, cuando vemos casos así, es que entendemos en toda su dimensión por qué había que hace muchos años, reformar ese código vetusto penal, porque ahora tenemos una herramienta que no nos sirve porque está en vacatio leyes y tenemos que ir a un código de 200 años para jugar a estos personajes. Y finalmente, Danilo Medina dijo que el PLD está en Monteplata, fue ayer Yanesi, que el PLD está creciendo y que el año que viene va a ser la primera fuerza política. La primera, por encima incluso de la fuerza del pueblo y del gobierno. La verdad que lo único que se puede decir con relación a eso es que el presidente del segundo partido opositor de la República Dominicana, el PLD, está tirado en la calle haciendo lo que tiene que hacer como un presidente de un partido opositor, oposición, y ya tocando las bases, las puertas de sus bases. Muy bien por eso es gobernabilidad también. Buenos días. Buenos días. Lunes 1 de septiembre, día como hoy, en 1906, nació Balaguer. Zafa, ¿verdad? No sé por usted, bueno, a Federico se le pasó a mencionar eso. Él mencionó... No, que yo hablo de las cosas relevantes. No, es bastante relevante el nacimiento de Balaguer. Una de las más relevantes. No considerar relevante a Balaguer en este país olvidarse de la historia de este país. Umbilicalmente ligado, el padre de la democracia dominicana. Precisamente hoy escribe en el Caribe Marino Berigüete la feria del libro Joaquín Balaguer. Él enrostra la ingratitud a mucha gente que Balaguer encumbró, que no han sido capaces ni siquiera de dedicarle a un hombre de letra la feria del libro. Tienes razón. No, pero es verdad. Léanse a Marino Berigüete. 1906 cumpliría hoy 119 años. Así como Fidel, que murió el 13 de agosto. Me va a comparar a Balaguer con Fidel. Hubiese estado vivo, siguiera gobernando. Y Balaguer con poca cosa hubiera estado gobernando en este país ante la incapacidad de mucha gente. Yo sí me acuerdo de Balaguer, de las ingratitudes, de los antireeleccionistas. Todos son reeleccionistas. Caramba, Balaguer, usted sí es grande. La salud mental, tú lo mencionaste, Catherine. No lo mencioné porque tenemos este informe. Bueno, sí, porque te vi temprano escribiendo sobre un observatorio de salud mental de la Ucamaima expresando preocupación. Era para no extenderme. Llamó a unificar voluntades. Esta sociedad tiene problemas serios de salud mental. Miren, el factor de Nagua, a la madrugada del domingo, se mataron 3 por un turno en un sitio de comida rápida. Podía ser una cadena internacional o un picapollo. Por un turno, que yo estaba primero que tú, una balacera y se mataron 3. Nada más pongo ese ejemplo. Lo de los videos, las redes, Federico, estoy de acuerdo contigo. Y es bueno que se haya puesto el tema otra vez, pero buchipluma nomás. ¿Ustedes se recuerdan con la tragedia del YC? Igual. Gracias a Jenny Berenice por ser tan enérgica, pero dele hasta las últimas consecuencias y después espere ese informe que usted pidió de dónde salió eso. Y bien para algunos medios, porque no solamente son algunas plataformas, ¿no? El medio instituido, que lo primero que publican la foto de la jovencita. Eso se llama revictimizar. Me gustó la palabra de su madre, implorando, por favor, no publiquen esa foto. Pero aquí hay mucho bulto. Venezuela, Catherine, caramba. La palabra cohesión, así con H, entre la O y la E, cohesión. Lo que ha servido este movimiento es para una mayor cohesión en Venezuela. Una movilización grande, solidaridad que no tenía. ¿Ustedes se acuerdan que Lula no permitió que Venezuela entrara a los BRICS porque era un gobierno ilegítimo? Pero ni Petro ni Lula reconocieron a Nicolás Maduro como presidente legítimo hasta que no mostrara las actas. Hay que decirlo, que no las ha mostrado. Lo que quiero decir es que Lula firmemente da un paso al frente, rechaza la presencia de esos buques, como la rechaza Petro, como la rechaza gran parte del mundo. Eso es un error.
¿El rechazo o los buques? Los buques. Los buques. ¿Eso es un error o trabajan juntos? Yo no sé, porque además hay mucha inconsecuencia. Es lo que pasó en Irán. Ahora Irán, el ayatolá es más fuerte que nunca. Un consenso nacional. Y el ayatolá con los misiles hipersónicos logró perforar y Estados Unidos se metió porque Israel estaba perdiendo la guerra. Entonces, a veces eso es un error. Irán sacó al Grossi el argentino, de la cosa atómica. Ellos tenían una gente ahí caliezando adentro de Irán y ahora Irán lo votó a todo. Entonces puede pasar eso. Pero yo estoy viendo mucha inconsecuencia. El 10 de septiembre, mi estimada y queridísima Catherine, un saludo a María en el Bronx, la que yo saludé. Ella dice que le fascina verme a mí entrando en contradicción Y contigo. porque hay que hacerlo, tú sabes. El 10 de septiembre va a vencer una primera parte de los TPS de Venezuela. 300.000 van a comenzar en fila. Sí, hay un tribunal, por cierto, que lo bloqueó. De California Ahora. lo bloqueó, pero Sí. que el 10 de septiembre desbloqueó el que se llama TPS 2021, 2021. Y tú has escuchado a alguien diciéndole a Trump que es una injusticia. Sí, Enrique Capriles, el único. No, venezolano. bueno, Sí, Capriles salió al Bueno, frente. Capriles ahora se enganchó, miliciano. Esto sí es grande. No tanto así, pero sí ha dicho Pero muchas yo cosas. le digo, ha dicho que es un eso se error llama, dejar ustedes vieron a Capriles enlistándose, apuntándose, para pelear. No se enlistó, tampoco así. ¿Y qué hizo? No exagere, no exagere. Decir que Bueno, no debe dejar el discurso nacionalista. A Capriles, entonces yo digo eso es mucha inconsecuencia. Yo vi Déjalo ahí, compañero. a la amiga, no era tan amiga de Catherine, ella, diciendo, Trump, no he mencionado su nombre, Trump está en lo No la quiere ni correcto. mencionar. Ya, Andrés. Eso era lo que había que hacer. Pero pues, da la cara entonces. O sale a defender a estos venezolanos y sale a criticar. Han llegado 4 barcos de Chevron. Estaba monitoreando a ver si llegaba otro más, pero no ha llegado uno. Pero bien, ahí está eso. Eso yo creo que es desestabilizar la región. Eso del cartel de los soles. Me acordé de Colin Powell. ¿Ustedes recuerdan? Fue Las con un armas de destrucción masiva. Sí, fue con un potecito que parecía esa de orina de los laboratorios. Irak tiene armas de destrucción masiva y agruparon al mundo alrededor de eso. ¿Y dónde está? Lo que pasa es que el cártel de los soles, Nelson. Bueno, Espérate. cuando tú hablas del cartel de los soles, dicen supuesto, presunto cartel de los soles, porque nadie sabe dónde está el cartel de los soles. Yo te decía a ti, en el informe de la DEA de 2024, de la DEA a mayo de 2025 no se menciona el cartel de los soles, no se menciona Venezuela como Que la DEA fuente de no tiene distribución. operación en Venezuela, Nelson. No puedes tener un informe de la DEA. ¿Y cómo, si la DEA no un gringo tiene un mural y que Pero Maduro sé presidente, lo que fulano pasa- vicepresidente? Bueno, pero tú no puedes apoyar entonces que hayan suposiciones. O sea, Bueno. la DEA in situ puede hacer una serie de Bueno, argumentos. yo le creo a la matica del narcotráfico, que es México, que dice la presidenta mexicana, yo no conozco eso. Pero yo te pregunto, ¿tú tienes alguna duda que el gobierno de Maduro es un gobierno criminal y narcotraficante? ¿Tú tienes duda? Yo tengo dudas, porque, verdad? mira, porque antes era el comunismo. No, antes yo era, no. Espérate, antes era el comunismo. Desde el 2000, con Después la era- alianza con mira, la guerrilla en la antes era el frontera comunismo. Yo colombiana. no. O sea, yo no yo tengo sé que ninguna no. duda. Después el terrorismo. O sea, ¿quién le da respaldo Pero que está territorio bien. al ELN, a las FARC? Operaban en la... O sea, Bueno, ¿quién? pero ahí yo voy. Tú sabes que dice la ONU que el 85% de la droga que entra a Estados Unidos es por el Pacífico. Es por allá. Pero, y Colombia tiene costa Pacífico también. Pero te digo, que coja para allá, para el Pacífico, que hay el 85. Pero bien, yo lo que estoy denunciando la inconsecuencia de mucha gente, la desestabilización. Ustedes saben que Venezuela es más de 2 veces el tamaño de Irak. Señor. ¿Y qué tiene que ver? Y Que con 4.000 hombres no lo van a hacer. Eso eso es lo que dice la gente. No, pero eso tiene todo el pero sentido. no, fíjense de eso. Por ejemplo, Eso tiene todo el sentido. 4.000 gente, Mira, eso es bulto. en la Un conversa- bombardeo con salami. Claro. Pero, Un bombardeo mira, ¿tú con sabes cuál es el salami. problema? Se acaba ese ¿Tú problema. sabes cuál es el problema? El problema son los drones. Yo siendo Maduro, Nicolás, padrino que o Maduro cosas, oye un dron. me pongo en un sitio donde no pueda caer un dron. Imagínense en dónde no puede caer Oye, un lo que dron. te quiero decir, hay mucha gente comparando, Nelson, perdón, en la conversación con César Miguel Rondón Vela, porque hacíamos el símil, y creo que Federico lo mencionaba la semana pasada, porque hay mucha gente elucubrando y comparando, por ejemplo, el tema de Nicaragua, de lo que pasó con Nicaragua, y César Miguel dice, vean léanse lo este irán libro. contra. ¿Ah? Lo irán. No, me refiero a cuando sacaron a Noriega. Ah, Y entonces- Panamá. perdón, Panamá. Y entonces explica, miren, en esa operación
ya Estados Unidos tenía un asiento Claro, en Panamá. dentro. Ya estaba el área canalera, ya ahí había un despliegue de tropas y se utilizaron 24.000 soldados estadounidenses para ejecutar esa operación. Y cuando yo te hablo de la extensión de Venezuela, 916.314 kilómetros, y le pongo la extensión de Brasil y la extensión de Colombia, son 31.8 veces el tamaño de Vietnam. Y cuando yo hablo de desestabilizar la región, me estoy refiriendo, eso es una locura. Pero bien, yo lo que veo mucha inconsecuencia ahí. Federico mencionó la cumbre de Shanghái, porque este mundo es distinto al del mismo 2003. Y cambia todos los días. ¿Qué hizo Modi? Al otro día que le subieron aranceles, cogió para Rusia. Después cogió para China. Y ahí están los tres. Esperaban a Trump, pero a Trump no le han cuadrado unos números. Y no ve. Finalmente, finalizó la flota pro-palestina, la que zarpó o iba a zarpar ayer de Barcelona. Se devolvió porque había mal tiempo. Es un buen ejemplo de solidaridad. Más de 300 voluntarios, más de 30 barquitos, embarcaciones, van para allá, para la zona de Gaza, a llevar alimentos. Es un gesto humanitario. La está encabezando la amiga Greta Thunberg, la activista sueca esta. Que hace 2 o 3 meses estaba en lo mismo y la sacaron de allá. La secuestró Israel. Israel quería obligarla a que fuera donde fue la matanza del 7 de octubre y dijo que no. Y la deportaron porque ella iba a entrar en un barco. Es simbólico, ahí está también Susan Sarandon. Casualmente anoche, coincidencialmente vi una película de ella en Netflix, El Cliente se llama. Bueno. Sí, uno se entretiene, cuando uno le llega la Sarandon. Ahí está un amigo del Juego de los Tronos, Liam Cunningham. Yo le digo el nombre. Entonces, hay un rapero marroquí, español, Morat se llama, ustedes lo conocerán. Aparecerá algún reggaetonero dominicano, algún rapero que haga un gesto solidario. Deberían ir todos para allá. Bien. Aprovechando la gente, aprovechando cómo lo reaccionan los Y israelíes. está un parlamentario nieto de Mandela. Yo creo que es un gesto muy bonito esa embarcación de Gallego. Es un gesto simbólico. No sé si van a llegar. Solidaridad. Aquí en Dominicana yo no siento la menor visita. Incluso con Venezuela ni a favor ni en contra. Porque yo estaría de acuerdo, Catherine. ¿Con qué? Que salgan los que defienden a Maduro aquí. Adiós a... Los que defienden a Maduro ya salieron. Los que están en contra, que salgan. Sí, no, pero hay gente que No, pero que hagan una manifestación los venezolanos de aquí. Sí. Los limpiecitos y los cultitos. Que salgan y vayan a protestar, que uno lo sienta. ¿Para protestar para qué cosa? ¿Sí? Apoyando. ¿Apoyando qué? El cerco que le tienen a Maduro. Hay represalias después. Pero aquí, después no van a poder ir a Colombia, al consulado de Colombia, República Dominicana. a renovar sus papeles. Me entendí mucho porque me interrumpieron. Yo creo que hay mucha inconsecuencia. Hay que salir a defender que no aplique los TPS el 10 de septiembre. Son 300.000 venezolanos que Trump va a deportar. Y hay que decirle a Trump que no mande buque y después permita que entre en buque con el petróleo de Venezuela. Eso es correcto. Nosotros hemos estado de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo contigo. Sí. A la periodista venezolana que entrevistamos el jueves, la pregunta es la hiciste tú. Sí, aunque me hubiese correspondido a mí. No, pero es que estamos en sintonía con muchas cosas. No con todo, pero con muchas cosas. Por cierto, antes de que rapidito. No te preocupes, que vamos a presentar la Cuando yo toco esa tecla, se pierde el guión. No, son las 7:28. Tenemos mucho necesito porque me llamó la atención esto que dice Federico, que están reunidos en China, todos los líderes. Señoras de producción, vean ahí lo que escribió el video de Jorge Rodríguez, del PSV. Él es el presidente de la Asamblea. No sé cuál es la posición que tiene ahora. ahora. El presidente de la Asamblea. Entonces, yo a veces me pierdo, porque como ellos tienen esa lavadora, porque como son 3 gatos y viven poniéndose uno y otro, porque se les ha ido todo el mundo. Vean lo que dice Jorge Rodríguez, que se fue huyendo para China, no los invitaron. Pero él está allí y dice, hemos venido a la República Popular China en representación del presidente Nicolás Maduro a conmemorar el 80 aniversario de la revolución china en contra del imperio fascista japonés. Se fue para China corriendo, pero no los invitaron. No. Entonces parece que él grabó eso en la Embajada de Venezuela, porque tiene una bandera de Venezuela y una bandera china. Entonces no llegó a la... Él no está en China. Está en China, pero fue a la embajada. Sí, no, por eso de Rusia y China con Venezuela, mucha gente dice que Rusia
apoya a Maduro, pero Rusia, China no. Rusia no, no, también China condena. Eso es que... Está ahí, ponlo ahí. Pero Rusia no va a hacer nada por Venezuela, hay que meterse allá. Nadie va a hacer nada. No, porque los rusos sí son inteligentes, no son como los europeos, que se metieron en ese encerrón de Ucrania. Ahí se piensa en cabeza fría, se piensa. Míralo, Ahí. Además, China, adiós Rusia, es el principal productor de petróleo del mundo, porque dice que se necesita el petróleo de Venezuela. Venezuela es la principal reserva. Pero bien, pero ya no lo hemos produce. tendido mucho más de la cuenta. El video de Jorge Rodríguez, vamos a verlo allá. Ponga Vamos a Jorge. verlo. Mira. Ah, no, pero yo saqué un video. Pero Estamos ponlo, aterrizando míralo. en este momento en la bellísima ciudad de Beijing, capital de la República Popular China. Venimos en representación de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y del pueblo de Venezuela para rendir homenaje y felicitar a todo el pueblo chino, a su presidente Xi Jinping, por el 80 aniversario de la victoria en contra de la ocupación brutal a la que fue sometido el pueblo chino por el fascismo japonés. Estamos felices de traer el abrazo del presidente Nicolás Maduro, el abrazo del pueblo de Venezuela a su hermano mayor, como tantas veces lo ha mencionado nuestro presidente Maduro, al presidente Xi Jinping y a la Revolución China. Un abrazo que además está cargado de la solidaridad y de la fuerza que se tienen pueblos hermanos como son el pueblo de Venezuela y el pueblo chino. Estamos también aquí para señalar cómo se ha fortalecido este nuevo mundo, un mundo multipolar, un mundo sin agresiones. Hermanos Rodríguez. Pero no, él está en Beijing, porque la marcha es el miércoles. Hablábamos nosotros de la cumbre de Shanghái. La cumbre, sí, lo estaba viendo. Que no es Shanghái, es la ciudad Tianjin. pero se llama de Shanghái. Es la Ahora, organización lo de la cualitativo del video es que era Maduro que le correspondería ahí, porque allá va a haber 40 líderes mundiales en ese desfile militar. Maduro le puede pasar como al presidente de Haití que salió y no pudo entrar de nuevo. No, Él no puede entrar en esa silla, él no puede dejarla. Está de bajo perfil. Yo lo que digo, ahí lo que puede pasar es que caiga un drone, no va a pasar más de ahí. Yanessi Espinal Núñez. Perdónanos, Qué Yanessi. bien, me encantó esta entrada de hoy. Solamente decirle a nuestra compañera Raiza Álvarez que si ya está lista. O Raiza que le toca hoy la portada porque la gente quiere ver lo que traen las portadas del Caribe CDN. Pero sí, antes de que llegue Raiza, buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer. A ustedes que nos acompañan en el inicio de la jornada informativa del día y por supuesto también de la semana. Nosotros, antes de que Raiza presente las portadas, solamente queremos comentar a todo lo que han dicho los compañeros de la mesa, que el doctor Joaquín Balaguer hoy hubiese cumplido 119 años. Nació un día como hoy en Navarrete, Villa Bisonó, reivindicado por sus adversarios políticos que se pasaron la vida entera desacreditándolo y diciendo todo lo que ustedes saben y hasta lo que no se podía publicar se decía en ese tiempo. Sin embargo, el doctor Balaguer, la historia lo ha reivindicado. Y decir que ha sido el político más exitoso de la historia de la República Dominicana y yo creo que se va a mantener así porque difícilmente alguien pueda superarlo. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que pasa, flaco? Tú me estás desconcentrando, pero déjame decir... desconcentrado es él. Déjame decir que el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, a propósito de la participación el fin de semana del presidente Danilo Medina, diciendo, esta gente no sabe gobernar, ellos son buenos en oposición, vamos nosotros al gobierno, que somos que sabemos hacerlo bien, dice el presidente Medina. Ay, presidente, pues fíjese que el ministro de Educación medio está imitando una de las cosas que usted hacía, le llegó de sorpresa a una escuela. Dicen ellos que fue visita sorpresa porque después de las visitas sorpresas del presidente Medina se decía que no eran tan sorpresas, que estaban muy organizadas. Claro. Me imagino que pasó lo mismo también en la escuela Altagracia Lucas de García en San Cristóbal. Allá se apareció Luis Miguel de Camps, entonces hizo una videollamada con el presidente Luis Abinader en la que participaron los estudiantes del centro. Y según reporta el Ministerio de Educación, ahí hubo mucha felicidad con esa visita sorpresa. Quería
compartir esto con ustedes, porque los chicos de la mesa hoy estuvieron bastante intensos en el inicio. Sí. Vamos a ver lo que traen las portadas del Caribe y CDN con nuestra compañera Raiza Álvarez. Así es, muy buenos días compañeros, buenos días a todos nuestros amigos televidentes y por supuesto los que nos ven a través de las redes sociales. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con el informe presentado en el reporte especial sobre la presunta red de corrupción en la construcción de escuelas. Según la investigación, contratistas cobran por trabajos incompletos o nunca realizados. En temas de diplomacia, líderes mundiales se reúnen en la cumbre de Shanghái con el objetivo de mantener la paz regional ante el aumento significativo de la incertidumbre. En la provincia Barahona, el presidente Luis Abinader encabezó la graduación de 1.020 jóvenes del programa Oportunidad 1424 del Gabinete de Política Social. Y cerramos las notas de portada del Caribe con médicos quienes llaman la atención por la sofocante ola de calor. Explican que puede causar mareos, desmayos, daño cerebral e incluso la muerte. En la contraportada hablamos de deportes y del Moca FC, que regresa al triunfo tras vencer al Atlético San Cristóbal. Bien amigos, y ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes del país y el mundo, como esta de la policía y el Ministerio Público que investigan el tiroteo en El Factor, que dejó 3 fallecidos. En otra nota, solicitan prisión preventiva contra 6 imputados por una violación sexual grupal en Villa González. Y cerramos las informaciones de CDN Digital con residentes en la ciudad Juan Bosch que denuncian persistencia de deficiencias de servicios básicos. Así que les invitamos a que visite nuestro portal cdn.com.do y además adquiera un ejemplar de nuestro periódico El Caribe para que esté enterado en este y en todo momento. De mi parte es todo. Les invitamos a que continúen en sintonía con Despierta con CDN. Bien, el de ayer de seguro fue uno de los días más caluroso del año y quizás en mucho tiempo. Estuve viendo cuál es la marca, el récord. Si no lo rompió, estuvo próximo. Ya lo saben, el boletín de hoy dice que la sensación térmica seguirá elevada y el Instituto Dominicano de Meteorología hace las recomendaciones del lugar, usar ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados, evitar los periodos de mayor insolación de 11 a 4. Además, tenga presente que los niños y envejecientes y personas más susceptibles a sufrir los efectos de estas altas temperaturas hay que cuidarlos bien. Dice el informe de hoy lunes que durante las horas matutinas se observará en gran parte del territorio un cielo soleado, levemente opaco de aspecto grisáceo y poco nuboso debido a ligeras concentraciones de partículas de polvo del Sahara. Solo se esperan algunos chubascos aislados. En la tarde, la incidencia de una vaguada en los niveles altos provocará aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre Atomayor, El Seibo, Monteplata, Azua, La Vega, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Montecristi. Mañana martes seguirán bajas las concentraciones de partículas de polvo sahariano. Por tal razón, predominará un ambiente soleado y ligeramente gris sobre casi todo el territorio nacional. Hasta aquí el informe del tiempo correspondiente a hoy lunes. Regresamos con más Facebook Live. Es tiempo para ustedes, amigos. 7:42 minutos de la mañana. Los que están conectados por esa vía, los leemos rapidito. A continuación, Kelvin Torres, que me mandó foto de anoche, de Siendo Honestos, es un televidente muy, pero muy gentil, que siempre hace esa captura de pantalla, nos muestra que está viendo el programa. Te lo agradezco mucho, Kelvin. Saludos para ti y sé que estuviste de feliz cumpleaños, el fin de semana. Héctor Franco dice, nuestro nivel de violencia siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora somos más y mejor informados. No sé, vamos a tratar de traer esta semana a los representantes de ese observatorio de la Pucamaima, porque ellos establecen que han hecho un estudio reciente, un estudio como, en palabras llanas, aplatanado,
con datos y preguntas adaptadas a la República Dominicana y que dicen que la salud mental en el estado colectivo e individual ha ido en retroceso, que hay problemas, y eso vale la pena que nosotros le pongamos en un ojo, porque hay cosas como que no se explican, ¿no? O sea, esa barbaridad, el caso en España hubiesen pasado 7 meses hablando del tema de la manada, pero acá ya mañana queremos hablar de otra cosa. Señores, ese tema, eso fue una manada de individuos, animales que violaron a una muchacha. Y hay gente que le quiere pasar un paño con pasta a eso. O diciendo que la culpable es ella. O diciendo que la culpable es ella. De verdad, uno de los abogados dijo que eso fue consentido. A mí búsquenme a ese abogado. Búsquenmelo. Para recordarle que él nació de un vientre femenino. Y no voy a seguir con los epítetos porque entonces se me va a subir el tono y son las 7:44 minutos de la mañana. Pero lo que provoca es recordarle a su mamá. Que recuerde que salió de ahí. ¿Cómo caramba un abogado, por muy que haga su ejercicio, dice que eso fue consentido? 6 hombres violando a una mujer consentido. Caray, no puede ser, no puede ser. Entonces, bueno, a mí hay que explicarme. Ese abogado también necesita un apoyo en salud mental. Porque definitivamente no la tiene. No la tiene. Seguimos por aquí. Está Héctor Franco diciendo que estamos a 25 días de su cumpleaños. Exhorto al equipo de CDN que exhorte a la audiencia a celebrar conmigo. O sea, está bien, Héctor. Lo tendremos por allí pendiente. De todas maneras, recuérdalo. Federico lo recuerda todos los días para que a nadie se le olvide. No, y vamos a exhortarle a que manejen a los camioneros que manejen por la derecha también. También. Ariel Quesada Valdés está con nosotros. Un llamado a Diego Astacio para que supervise los trabajos de asfalto. En las calles avanzadas resolvieron unos hoyos que habían frente a la bomba, pero de una manera que, da pena decirlo, incluso dejaron hoyos más adelante abiertos. Ay, Dios mío. Por cierto, hablando de prácticas de este tipo, del tema del asfaltado, la semana pasada, cuando fuimos al colegio, a la escuela, allá en Vivienda, asfaltaron un pedacito nada más. Aprovechen y asfalten todo. A la gente de Vivienda, que no le asfalten nada más al frente de la escuela donde tenía que llegar el presidente y por eso asfaltaron. Eso está muy bien, pero aprovechen y continúen. Se quedó allá. Se quedó allá en la rayita. Uno lo veía así de lejos. El olor a asfalto todavía molestaba a primera hora de la mañana. Pero así son las cosas. Uno entiende que eso tiene que estar perfecto porque el presidente va a pasar por ahí, pero aprovechen y pásenle al resto de la comunidad. Dígole yo. Jacqueline Pérez dice buenos días, bendiciones desde Atomayor. De los Samuel Marmolejo Frica está también conectado. Hipólito Girón está con nosotros. Está Héctor Franco diciendo que hay más problemas que Venezuela en la región. Claro que sí, Héctor. Lo que pasa es que, mira, difícil es que no nos pidas acá que no hablemos de ese tema. Pero bueno, te lo respetamos y buscaremos también hablar de otros temas. Federico hacía la salvedad, por ejemplo, de que en Brasil le están contando los días y las horas a Bolsonaro, las horas. Josie Martínez dice, la violencia ha crecido enormemente. Antes esas cosas no eran así tan horribles. Hay que orar mucho, Dios. Dice Josie, ese caso de la joven ultrajada es inconsciente. Bueno, no sé. Mercedes Esteves dice, buenos días, también, hola. Melvin Acosta está en Cotuí y Johnny Díaz también con nosotros conectado, al igual que José Roberto Ventura Guzmán. 7:47 minutos de la mañana. Gracias a todos los que se conectan por esa plataforma. Seguimos aquí. Seguimos porque el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina Sánchez, aseguró que el repunte alcanzado por la organización en la preferencia del electorado es el resultado de que la gente ha hecho conciencia de que durante el gobierno del PLD se vivía mejor. Medina indicó que la gente se ha volcado hacia el PLD y dijo que trabajan para alcanzar el primer lugar en la preferencia electoral y también devolver el poder adquisitivo a la gente. Veamos. Y a eso volvemos, compañeras y compañeros, a darle poder adquisitivo a la gente, que la gente pueda comprar, que no tenga que ir a un supermercado con una calculadora sacando productos del carrito porque no tiene dinero suficiente para comprar todo lo que necesita. Eso no debe seguir ocurriendo. Eso solamente ocurre cuando no se planifica cómo se va a gobernar. Y por eso yo he dicho, los señores que están gobernando la República Dominicana son expertos en hacer oposición. Se reivindica esa obra de gobierno, esa obra de amor y de compromiso por los dominicanos que encabezó el presidente Danilo Medina. Lo reconocen
las amas de casa, los trabajadores, los empleados, los campesinos, los reconocen hasta nuestros adversarios. Tras encabezar una asamblea de dirigentes en la provincia de Monte Plata, Medina indicó que las cifras nacionales revelan que el PLD está creciendo en todas las capas poblacionales. Bueno, ahí vimos al presidente del segundo partido opositor más importante de la República Dominicana haciendo lo que le corresponde, que es hacer oposición. No deja de ser curioso la beligerancia que ha mostrado el PLD en términos de terreno, en términos de ir a los territorios, a asambleas, y mientras otros partidos están haciendo juramentaciones, el PLD está liderando un discurso acre en el sentido positivo del contrapeso gobierno-oposición. Y lo que le correspondería al gobierno es desmontar con argumentos esos señalamientos que ha hecho el presidente Merida y el secretario Pujols, que señalaban que eran expertos en hacer oposición y que la gente está reclamando y valorando y validando esa gestión del gobierno anterior. El tiempo dirá. Bueno, yo estoy viéndolo ahí a los dos, a Danilo y a Leonel. Yo no sé si ya ellos están en condiciones de salir a la calle, porque estaban en un proceso interno, el Congreso, que es lo que va a definir el futuro inmediato de esas organizaciones. Recuérdense que yo acuñé recientemente aquí que la Fuerza del Pueblo es un partido en construcción y el PLD en reconstrucción. Entonces, deben afinar bien esos procesos porque la gran cita es en mayo, el tercer domingo de mayo del 28. Si ya ellos resolvieron algo interno, tal vez están en condiciones de salir. Pero una recomendación, ustedes vieron a la Junta Central Electoral que por acto de alguacil intimó al PRM y a un movimiento que apoya el partido Camino Nuevo, que apoya a Omar Fernández, que parece que tiene muchos cuartos, recursos, porque tiene el país lleno de vallas. Vamos a hacer una auditoría a ese partido Camino Nuevo, a ver de dónde que está sacando dinero, pero no dudo nada, sino simplemente... ¿De quién es Camino Nuevo? ¿Qué sé yo? Eglenin Morrison. Eglenin. ¿Quién es Eglenin? Eglenin Morrison. Es un empresario. El hermano de Milton. De Hiddekel. De Hiddekel. No. Se ha apoyado desde Hipólito Mejía, Luis Abinader, Danilo Medina. Sí, él ha venido varias veces acá a hablar del liderazgo y etcétera. Parece que tiene liderazgo en la puerta de vallas, sí. Es el que sí yo fue con una sentencia. No, ese de la tecnología. Bueno, el asunto es... Una sentencia que le dieron. No le quería reconocer el partido. Bueno, el asunto es que hay un despliegue de recursos. Por donde voy es lo siguiente. Ellos están haciendo su labor de oposición, ¿verdad? A veces exagerando un chin. Eso de Danilo y que vayan con una calculadora al supermercado. Bájale algo, presidente, a eso. Pero recuérdense que lo principal de ellos es construir y reconstruirse. Y que se cuiden de dejar una brecha abierta para el futuro. O sea, no provoquen entre ellos mismos muchos roces, mucha enemistad, mucho distanciamiento, porque a la postre va a depender de cómo estén ellos para el 28. Dijo Leonel en La Vega, me cayó una encuesta en la mano y yo estoy en primer lugar. Debió decir cuál encuesta fue esa. Dice Danilo, en el 26 estaremos en primer lugar. Eso es prensa, compañero, eso es prensa. Pero que dejen una puerta abierta porque a lo mejor la salida de ellos dos es juntarse otra vez. Dejen esa rendija, esa ranura, ¿verdad? Hay otra encuesta por ahí que dice que el gobierno está mal, pero que la oposición está en cuidado intensivo. Pero con ese tema, Nelson, parecería que esa idea que usted tiene que políticamente es lo correcto, buen consejo a esos opositores, no están los ánimos en este momento de que ese reencuentro pueda darse, por lo menos no ahora. Hay muchas situaciones, especialmente por las renuncias en el Partido de la Liberación Dominicana y las quejas del PLD de que supuestamente hay una cacería. Según lo que hemos escuchado por parte del sector de la Fuerza del Pueblo con relación a ese tema, Leonel dice que a él no le detiene nadie su estrategia de crecimiento y que el que se quiera unir
más adelante, en su enfoque, todas las fuerzas políticas son bienvenidas, pero que su alianza es con el pueblo y que su estrategia es ganar en primera vuelta en el 2028 y que no se va a volver a distraer para que después digan que hay una alianza rara. Eso he escuchado por ahí. Pero hay un tema que le hemos dado seguimiento aquí, que creo que toda la prensa, por el impacto que tiene, y es esa información que ha salido de una violación colectiva a una muchacha de 21 años que ocurrió en marzo del 2021 en Navarrete. Y ayer el Ministerio Público en el Distrito Judicial de Santiago solicitó una imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra los 6 hombres acusados de drogar y abusar sexualmente de una joven de 21 años, como ya habíamos dicho. La audiencia está fijada para este miércoles 3 de septiembre, al tiempo que el órgano acusador también pidió que el caso sea declarado complejo. La instancia del Ministerio Público incluye cargos por violación sexual, asociación de malhechores y delitos electrónicos, lo que agrava el marco penal y refuerza la solicitud de medida preventiva que ha pedido. El general Juan Bautista Jiménez Reynoso, director regional del Cibao Central de la Policía Nacional, dijo que aún queda un 7º sospechoso que está prófugo, cuya identidad no fue revelada para no entorpecer las investigaciones. Sobre el tema judicial con relación a este hecho tan bochornoso, tan triste del que fue víctima esta chica, tenemos algunos cortes que vamos a ver. Ese es un caso que está en proceso de investigación, lo tiene la Fiscalía. Nosotros simplemente ejecutamos las órdenes de arresto. Ya la Fiscalía se encargará de dar los detalles. 6 y hay 1 prófugo. Bueno, sí, entonces dice que ya se habían entregado Edwin Manuel Castro y José Alfonso Rubiera, también señalados en el caso. Todos fueron llevados a la Unidad de Atención Integral de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, ubicada en Santiago, donde fueron ya interrogados. Sobre este caso vamos a hablar un poco más adelante con el abogado Félix Porte, pero solo agregar, sí, muy bien, gracias a producción. Solo agregar sobre este hecho que tanta conmoción ha generado, aparte de que se tuvo la desfachatez de grabar una vejación de esta naturaleza y después incluso publicaron en las redes sociales. Es triste escuchar el testimonio de la muchacha que dice que no sabía cómo terminó en un hospital y que luego de haber visto este video es que llega a la conclusión de qué fue lo que le pasó esa noche en que ella salió a una discoteca invitada por una amiga y que terminó siendo víctima de una violación colectiva, un hecho que no es común que ocurra. Y precisamente aquí quisiera hacer una puntualización. El tema de la violencia, ya decía Catherine, hacía referencia a un informe que ha publicado la Pucamaima sobre la alarma que está más que justificada que hay en la sociedad dominicana por el tema de la salud mental. Definitivamente la violencia ha estado evolucionando a otros parámetros, desde ejecuciones, desde el comportamiento que vimos de un joven con esquizofrenia que salió a agredir a sus vecinos y dejó una víctima mortal, desde actos como este, desde la actitud de gente de no tolerar cuando siente que ha sido irrespetada en una fila, como ocurrió el pasado fin de semana en el Factor en Nagua, deja 3 muertos. Pero a este tipo de violencia que está experimentando la sociedad dominicana, tenemos que agregar la que siempre ha preocupado a la gente, que es la violencia común, el raterismo, porque esa sigue ahí.
Y a pesar de que las autoridades van los lunes a dar informaciones de cómo supuestamente hemos mejorado, lo que dicen las encuestas, que el tema de la inseguridad ciudadana sigue estando en los primeros 3 puestos. Si no está en el primero, está en el segundo, sobre la principal preocupación de la ciudadanía dominicana. Es una prueba muy diferente a la que quieren decir las autoridades, que aquí hemos ido mejorando. No, aquí el tema de la violencia, desde la manifestación de la delincuencia común, desde la manifestación del raterismo, a esta evolución ahora de cómo se ha vuelto casi común que aquí ocurran ejecuciones, en ajustes de cuentas, sicariatos, actos de sicariatos, hasta la violencia social de una que evidencia un comportamiento, un deterioro de la salud mental de la población. Yo creo que este informe que ha dado la Pucamaima, que Catherine tiene algunos datos que va a compartir con ustedes, me parece que pone los puntos sobre las IES, y es importante que a esto se le dé la importancia, la relevancia que necesita, porque la verdad es que estremece lo que está ocurriendo, y ni hablar del tema de los niños, víctimas de quienes tienen que cuidarlos y protegerlos. Entonces es como un contexto demasiado amplio que está abarcando el tema de la violencia, que hay razones de sobra para preocuparse. Miren, en República Dominicana, hay que decir el dato, estos fueron revelados por el observatorio, uno de los observatorios de investigación periodística del país, entre el 2023 y el 2024. Se produjeron 1.454 denuncias de violación sexual. De esas 1.454 denuncias, solo se produjeron 92 sentencias. Por lo tanto, eso es el 6% de las denuncias. Eso puede tener varios análisis, y uno de ellos tiene que ver con la dilación en los procesos judiciales, la dilación para la investigación, la vergüenza, la tristeza a la que son sometidas y de las que padecen las víctimas de algún tipo de violación. El caso de Villa González muestra lo peor de la sociedad. Una sociedad que no solamente está, según este reciente reporte del Observatorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, enferma desde el punto de vista de la salud mental, sino que además es una sociedad que se mofa de su enfermedad a través de redes sociales, que muestra lo peor de sí misma descarnadamente. Yo quiero que alguien me explique cómo es posible empatizar, sostener siquiera por 2 segundos la idea de apreciar en un dispositivo digital el acto salvaje, tenebroso, la violación a una mujer de apenas 21 años. Y que alguno de los representantes legales de estos individuos, bestias salvajes, tenga el tupé, la desfachatez de decir que ahí hubo consentimiento. A estos individuos yo les voy a dar algunos detalles de lo que otros países hacen con ellos. Y si son llevados a prisión, hay una justicia penal y hay una justicia en la prisión. En India, recientemente, acaban de sentenciar de una manera ejemplar y de manera rápida a 2 hombres. Les dieron cadena perpetua, más multas por violar en grupo a una estudiante de 15 años. El fallo, ¿ustedes saben cuánto tiempo duró? 80 días desde la formulación de los cargos. En India, uno de los países con mayor nivel de pobreza en el mundo, también por la dimensión, por supuesto, de su demografía. En ese mismo país, 5 personas fueron condenadas en el año 2016 por violar en grupo y traficar con una mujer con discapacidad auditiva y del habla. 4 hombres recibieron 20 años de prisión más multa, pero ya les digo, eso ocurrió hace 10 años. Vean cómo ha cambiado el panorama. Y ahora, en ese mismo país, en 80 días los condenan a cadena perpetua. Porque parece que la cantidad de años en la prisión y la justicia de la prisión no les resulta suficiente.
Y yo creo que hay casos que no tienen justicia ni siquiera terrenal. En España, acá en República Dominicana, mucha gente podrá recordar el llamado caso de La Manada. Allí 5 hombres, inicialmente, que habían sido absueltos por la justicia, fueron condenados posteriormente en la Suprema Corte de Justicia en el 2019, o sea, 3 años después, a 15 años de prisión tras reconocer que hubo intimidación y falta de consentimiento explícito, evidentemente. Hay muchos otros casos, pero yo creo que en República Dominicana esto no puede seguir ocurriendo y además hay que conseguir buscar activamente, y yo creo que ahí la justicia dominicana y el Ministerio Público tiene dificultades para conseguir desde dónde o cuál fue el dispositivo que puso a rodar ese video. Esa mujer, esa muchacha, que la vida le estaba empezando a mostrarse, a 21 años, imagínense ustedes, fue sometida a ese agravio hace 4 meses y probablemente ella ni siquiera sabía con detalle lo que le habían hecho. Pero vino un gracioso, por no decir un delincuente, una bestia, y decidió colocar el video en redes sociales. Voilà. Creo que tenemos a Félix Portes, abogado destacado en materia de procesos penales. Con Félix podemos hablar sobre el detalle de cómo procederá la formulación, cómo se podría proceder en la formulación de cargos. El Ministerio Público pide que el caso sea declarado complejo y de 18 meses de prisión preventiva y habla de pues violación, etcétera, pero Félix Portes está con nosotros. Él tiene varias cosas que apuntar y, entre otras cosas, considera este abogado que podrían aplicarse delitos, persecución para temas, por ejemplo, de tortura. Creo que tenemos a este abogado con nosotros. Félix, ¿estás allí? ¿Nos escuchas? Sí, estamos estableciendo conexión. Los cargos del Ministerio Público son agresión sexual grupal, sí, asociación de malhechores y un delito tecnológico ahí que no memorizo vamos bien. A ver si... Félix, estás con nosotros. Buenos días. Félix, dale. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, gracias a Dios, Félix. Aquí estamos tratando de organizar ideas en función de esta terrible información, esta sin razón del caso de violación de Villa González. Tú hacías una serie de comentarios que vimos a través de redes sociales en donde señalabas que se pueden aplicar condenas por otros delitos, más allá que el delito de violación. Cuéntanos, por favor. Buen día. Sí, mira, yo entiendo que deben aplicarse o debe ampliarse la calificación jurídica, lo que se conoce como actos de tortura y barbarie, que incrementaría la pena de 10 años o 20 años a 30 años de prisión. Digo esto porque, primero, la joven fue drogada, ¿verdad? Eso anulaba la voluntad de ella, ¿verdad? Y segundo, porque hay una cantidad importante de personas que la están agrediendo. Y tercero, porque esto se produjo por un espacio prolongado y reiterado. Si hubiera sido una situación de una persona, 1 minuto, bueno, o 5 minutos, es una violación sexual, o sea, no es normal, porque una violación sexual no es normal, pero se tipificaría solo como una violación sexual. El hecho que esto haya ocurrido por un tiempo prolongado, que hayan participado varias personas, que hayan anulado su voluntad, ¿verdad? Que hayan hecho que ese trauma, este sufrimiento se prolongue por un periodo de tiempo importante. Ahí es que entra el acto de tortura y barbarie. Yo entiendo que el Ministerio Público debe reenfocar esto para que estas personas reciban la pena máxima, que serían 30 años de prisión. Doctor, con relación a lo que dijo el Ministerio Público el día de ayer de solicitar que se investigue cuál fue el dispositivo a través del IP, el primer dispositivo que puso a correr el video, ¿estaríamos hablando de una conexidad con el hecho, digamos, que usted acaba de señalar, de tortura y barbarie? ¿O cómo se puede encuadrar eso? Porque no necesariamente quien lo puso a circular, no lo sé, especulo, tiene que ser una de las personas que está ahí como acusado.
Sí, este tipo de delito se enmarca en lo que es el delito de alta tecnología, violación a la ley 53-07. Este tipo de delito no conlleva una pena tan importante como la pena que debe conllevar el hecho de que ella fue violada en reiteradas ocasiones, drogada, humillada básicamente y por un tiempo prolongado. Yo entiendo que lo más importante que el Ministerio Público debe enfocarse es en qué calificación jurídica o la deja esto como la calificación jurídica de violación sexual, agresión sexual, ¿verdad? O la lleva a un próximo nivel que sería el acto de tortura y barbarie por las características propias de este hecho tan bochornoso que ha indignado a la sociedad dominicana. Cortes, buenos días. Saludos. En este caso, ¿aplica el Código Penal nuevo o el viejo? Porque el hecho ocurrió en marzo y no teníamos este Código Penal, pero el proceso se inició ahora. Qué excelente pregunta tú haces, estimada. Mira, lo que pasa es que el Código Penal aprobado, recién aprobado y promulgado por el presidente, en una de las disposiciones finales tiene lo que se conoce en derecho vacatio legis. ¿Qué significa esto? Que el código no va a entrar en vigencia hasta un año después de su promulgación. Es decir, que el año que viene es cuando el código podría comenzar a aplicarse, a menos que no sea anulado o algo o por el Tribunal Constitucional como ocurrió con el código anterior. Tenemos un año para estudiarlo, para aprenderlo, para que la comunidad jurídica comience a estudiarlo y obviamente los tribunales, los fiscales, y que luego, un año después, se va a aplicar. Es decir, en términos llanos y brevemente, las penas y los tipos penales que conllevan este código no se van a aplicar hasta el año que viene. Cortes, tú que vives metido en los tribunales, ¿podría decirme por qué no se aplica la ley 192-19 que protege la imagen, honor e intimidad familiar en los casos de personas fallecidas o accidentadas? Yo puedo señalarte 5 ejemplos. El último que yo ponía era el del YC, pero ahí está el de Reinaldo Pared, que ni siquiera se ha llevado a la justicia al policía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta ley? A propósito que el Ministerio Público está en crímenes, delitos de alta tecnología, pero no se llega a ninguna consecuencia. Yo te pregunto, ¿va a tener alguna consecuencia esto que está pidiendo la Procuraduría? Mira, se trata de que en el primer caso, esta ley, lamentablemente el Ministerio Público no se ha motivado a hacer que se ejecute, que se garantice el sometimiento de aquellas personas que la violentan. Con relación a este caso, por ser un caso mediático, ¿verdad? Sí. Y por ser un caso que ha creado tanto impacto, yo entiendo que el Ministerio Público le ha puesto especial atención. Yo tengo informaciones que todavía no han salido en la prensa, y es que inicialmente cuando esta joven fue a interponer la denuncia, como que no se la quisieron recibir. O sea, hay una situación que tenemos que trabajar en el Ministerio Público. Hay que tratar de instruir al Ministerio Público, a las personas que trabajan en el Ministerio Público, no necesariamente los fiscales, sino secretarias, abogadas ayudantes. Por ejemplo, yo conozco un caso que yo estuve en la unidad de violencia de género, donde una madre llevó a su hija a decir que fue abusada sexualmente por un Uber, por una persona que... Sí. Hace 2 semanas pasó eso. No, eso fue hace más semanas. Pero te voy a decir, hay otro caso de eso, Félix. Pero Félix, déjame interrumpirte, que tú hablas de la importancia mediática de este caso. Y yo te hablo del caso YC. Recuérdate el video de Ruby Pérez, que estaban pidiendo que persiguieran a la gente que subieron ese video. Claro. Es decir, que no es porque sea más o menos importante, es que no hay voluntad para aplicar. No hay voluntad. Y cuando aparece una ley, que ley mordaza, ahí está el criterio. Cuando van a ponerle llave a todo este morbo y a todo este abuso por las redes sociales. Sí, así es, lamentablemente. Pero yo creo que ya con este código nuevo penal estamos avanzando, ¿verdad? Es un avance fuera de las debilidades que tiene, que yo entiendo que los legisladores pueden modificar, mejorarlo, pero yo entiendo que es
un instrumento que en un futuro vamos a aprovechar bien. Y con este caso yo entiendo que el Ministerio Público lo que tiene que hacer es ampliar la investigación, ponderar esta calificación jurídica que yo le estoy diciendo, porque estas personas en realidad no merecen estar en la sociedad, dado un crimen tan horrendo, tan... Es que están revictimizando a la joven, porque si bien ya la procuradora pidió a todos que retiren las imágenes, los videos, etcétera, todavía la están difundiendo, la están compartiendo, o sea que es una cuestión de que ella está siendo revictimizada cada hora, cada segundo, cada momento, cada día, y yo entiendo que es algo gravísimo, que una persona después de pasar eso, yo me imagino que va a tener que irse de ahí, de Villa González, esta persona. No, y además te voy a decir algo, Félix, el tema del alcance digital es que lamentablemente no conoce fronteras. Entonces, la pregunta no es nada más el IP de donde salió, sino qué se puede hacer también con plataformas, con servicios de streaming que podrían estar en posesión de este audiovisual que narra la barbarie. Te agradecemos mucho, Félix, que nos hayas acompañado esta mañana. Hay que no solamente solidarizarse con esa familia, con esa joven, sino rechazar y exigir, creo yo, una condena ejemplar. República Dominicana, con este caso, se inscribe en los peores casos de violación de la humanidad conocidos recientemente. Caso de India, caso de Haití, caso... Hay varios países. En España. En España, ahí lo mencionábamos, el caso de la manada. Entonces yo creo que esto no se puede evaluar como un caso sencillo allá en Villa González, porque es que además tenemos hemos asistido a casos deleznables a los que se les quiere pasar literalmente un pan. Y oye esta partecita, Catherine, sí. ¿Tú sabes cuál es la defensa que ella quería? Sí, eso lo mencionábamos en la parte anterior. Preséntame ese abogado, Félix. Ilógica. Félix, mira, es una cuestión preséntame ese abogado. Mira, es una cuestión ilógica. O sea, está drogada, porque cómo que ella quería, porque ella estaba drogada. Claro. O sea, pero es algo totalmente ilógico. Ella tenía su consentimiento anulado. Gracias. O sea, ella no era ella. Entonces, yo quisiera que con el consentimiento del Colegio de Abogados ese señor por lo menos fuera llamado a la atención. Gracias, Porte. Él no lo puede decir. Un abrazo. Porte, el lunes son 4 meses del YC. ¿Cómo van tus casos? ¿Te está transando? Van bien, vamos ahora a no ha transado tú. Hay muchas transacciones, me dicen. Sí, al parecer sí. Bueno. Pues un abrazo. Un abrazo, Félix. Seguiremos aquí pendientes. Gracias por atendernos. Vamos a pausa, venimos enseguida. Al regreso, Johnny Pujol, el secretario general del PLD, está con nosotros. Ya regresamos. Johnny Pujols. Johnny José Pujol Adames. ¿Es así? Wow. Me tiene el nombre completo, me tiene... No, yo lo grabo ahí para no confundir. Secretario general del PLD está con nosotros. Por temprano hablábamos de Danilo, hablábamos mucho de política. Yo decía que parece que ese partido terminó su proceso interno bien porque ya salió a la calle. Nunca hay unos ruiditos, que González, que Francisco Javier, que Abel. ¿Cómo está el PLD? Bien, en la primera parte que usted mencionaba, haciendo su trabajo, que es el trabajo de oposición. Nosotros concluimos el Congreso del partido el año pasado y eso permitió reestructurar los organismos de dirección del partido. El Congreso eligió el comité político. Fue una elección porque quedaron varios miembros del comité político anterior fuera de la elección. Lamentablemente, tampoco uno quiere que quede nadie fuera. Ahora estamos implementando una transformación que es la implementación de la línea organizativa y electoral. Es una transformación no solo de la estructura, sino cultural, que implica ciertas resistencias de parte de la militancia, pero que es necesaria. Y junto con eso, asumiendo la responsabilidad de hacer oposición encabezado por el presidente Danilo Medina. Y yo creo que eso va redituando, va generando beneficios en la simpatía a favor del partido. ¿Cuáles son esas resistencias, Johnny? ¿A qué te refieres? Explícale a la audiencia que no está dentro del PLD y que quiere entender qué es lo que podría estar ocasionando resistencia con un proceso, como tú mencionas, transformador, novedoso, etcétera. No, vamos a ver. Cuando usted dice estamos organizados de una manera, que es territorial, los intermedios son territoriales, la dirección es media, y usted se va a organizar de otra manera que es electoral. Entonces, ese cambio en la forma como nos organizamos y el hecho de que tengamos que volver a la formación, que tengamos que volver a autosustentar el partido. Bueno, evidentemente usted tiene que sentarse con el militante y explicarle por qué.
Y eso es normal también, es parte del proceso político, para eso estamos. La política es una labor también pedagógica, de formación, por lo tanto, es parte de lo que hay que ir haciendo. Pero va dando sus resultados, y en la medida en que va dando resultados y que el partido se posiciona, pues la militancia se compromete más con esa transformación que es necesaria, porque también la sociedad, cuando mira el comportamiento de un militante, está mirando al partido a través de ese militante. Entonces, para nosotros es muy importante eso. Johnny, uno de los problemas con los que ha tenido que lidiar el Partido de la Liberación Dominicana desde que salió del poder es la renuncia constante de dirigentes. A pesar del gran esfuerzo que está haciendo el PLD, yo creo que todo el mundo lo reconoce, de su activismo, especialmente la forma, creo yo que correcta, del presidente Danilo Medina de estar en la calle haciendo oposición. Sin embargo, las renuncias no se detienen y no solamente van a la fuerza del pueblo. Este fin de semana vimos que el presidente del PRM juramentó incluso a una autoridad municipal que renunció del partido del PLD y se fue al PRM, según una nota que difundió. ¿Qué está fallando y qué ustedes piensan hacer para detener esa salida? Los partidos son organizaciones vivas. Yo quisiera responder aquí hay dos cosas que responder en el comentario que tú haces en la pregunta. Una es que así mismo como hay gente que renuncia, hay gente que entra. Lo que pasa es que eso no se le da tanta importancia mediática como las renuncias. En cada una de las actividades que hemos hecho los fines de semana, el presidente juramenta un conjunto de personas que se acercan, especialmente jóvenes. El partido por tradición no promueve el transfugismo, no lo promovemos. Y en términos personales particulares yo considero que es una práctica nociva, no fortalece ningún partido. Usted lleva así un dirigente de un lado para otro, usted no está haciendo absolutamente nada con eso, porque lo importante son las prácticas que se dan dentro de la organización. Yo me traigo a cualquier persona y la pongo ahí y ya es simpatizante del PLD y nunca más la visito y no la pongo a ser parte del trabajo político de la organización y usted no está haciendo nada. Usted se está trayendo un voto y usted puede juramentar 5.000 votos así, eso no es tan relevante. Ahora, con respecto a la práctica del transfugismo, mire, nosotros vimos la juramentación del alcalde de Canoa por parte del ministro Paliza, creo que fue que lo subió en Twitter. Evidentemente nosotros condenamos esa práctica y la condenamos más cuando viene desde el Estado, porque involucra recursos públicos y no vamos a ser ingenuos. En cierta medida se utiliza el presupuesto público que tiene que dársele, consignársele por derecho a los ayuntamientos como una forma de atraerlos políticamente. Es totalmente detestable. Evidentemente, para nosotros, en cierta medida, es peor cuando se da entre organizaciones políticas opositoras. Es decir, el adversario común que tenemos es el gobierno. Por lo tanto, lo que no puede ocurrir es esa práctica entre los partidos que están haciendo oposición. Johnny, el día de ayer, el presidente del PLD, Danilo Medina, y usted estaba en la fotografía, señaló, cito, el PLD estará encabezando la preferencia electoral el próximo año. El próximo año está a 4 o 5 meses y el año que viene está ahí. ¿Cuál es la realidad numérica a nivel de encuesta que manejan ustedes tanto como partido como con preferencia electoral? ¿Y cuáles son las proyecciones que se hacen para poder hacer una afirmación tan contundente sobre una realidad de un partido que hoy está, creemos, en un tercer lugar y estamos planteando que en algunos 18 meses podría estar en primero? Sí. Primero, el PLD no está en tercer lugar, ni siquiera en las elecciones estuvo en tercer lugar. El año pasado hubo 3 elecciones, una municipal, una congresual y una presidencial. La congresual y presidencial ocurrieron en la misma fecha y la municipal fue previa. En las elecciones municipales el PLD quedó en segundo lugar, bastante distanciado del tercer lugar. En las elecciones congresionales prácticamente empate. Y en las elecciones presidenciales quedamos en tercer lugar, que es lo que he conocido, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo puede reconocer que ha habido cierto reposicionamiento del partido, ha habido un avance en el último año, sobre todo por asumir esa responsabilidad opositora. Hay un cuerpo técnico del partido que está muy activo todos los lunes. De hecho, hoy tenemos una rueda de prensa sobre el problema del arroz. Pero eso es todos los lunes, que el partido está en eso. Y al mismo tiempo la movilización de la militancia para asumir esa misma tarea a nivel local. Entiendo que también, o concomitantemente con eso, ha habido un deterioro cualitativo del PRM.
y de las condiciones de vida de la gente. Ambas cosas están asociadas. Entonces, una parte importante de la población insatisfecha, cuyas expectativas no han sido llenadas con el cambio que prometió el PRM, se ha colocado una franja en ninguno, usted lo ve en las encuestas, ninguno ocupa un lugar importante, eso es gente que está a la expectativa, y otra parte ha ido al PLD, que es el partido que más ha avanzado en la oposición. Claro, yo no voy a engañarnos nosotros aquí, ni tampoco a la audiencia de ustedes, porque me toca venir a más programas en el futuro. El PLD no tiene un candidato o una candidata que consolide eso electoralmente, pero como partido, como marca, está en segundo lugar. Y lo que resalta el presidente Danilo Medina es precisamente eso, y dice que el año que viene vamos a estar en primer lugar por el deterioro que tiene la marca del PRM, que es el partido de gobierno. A propósito de ese candidato o candidata que no está, ¿cuál es la situación real? ¿Cómo ustedes van a encarar ese proceso? Yo mencionaba algunos nombres al principio, me quedaba Domínguez Brito, Margarita Cedeño y otro más. Ahora con Gonzalo. Después de la sentencia del Tribunal Superior Electoral, ¿cómo es que ustedes van a encarar eso? Bueno, vimos ayer que el tribunal, para hablar un poquito de lo de la sentencia, vimos ayer que el Tribunal Electoral se pronunció con respecto a los candidatos del PRM y también a unas vallas de... Pues eso fue la Junta. La Junta, Eso perdón. fue la Junta, sí. La Junta. Y bueno, lo vemos bien, porque lo que habíamos dicho cuando se produjo la sentencia del Tribunal Superior Electoral, no sé si ustedes lo recuerdan, lo del Comité Político fue una aceptación crítica. Dijimos, bueno, nosotros aceptamos, pero esto tiene que ser regla para todos. Bueno, en ese sentido, muy bien. Por otro lado, pues el PLD tiene un gran desafío. Nosotros tenemos muchos compañeros y compañeras que tienen condiciones para ir y además que tienen la aspiración, legítima aspiración de buscar la nominación presidencial del PLD. El PLD es un partido que tiene una tradición democrática, es el único partido del sistema que ha presentado 5 candidatos presidenciales en toda su historia. También es el partido mayoritario más antiguo del sistema. Entonces, pues tenemos ese desafío de ponernos de acuerdo entre nosotros. Yo creo que existe la inteligencia y la capacidad política de saber y de comprender que el pueblo dominicano y que el partido es más importante que el interés particular de cualquiera de los compañeros y compañeras, incluso que los derechos legítimos que ellos tengan de aspirar a la presidencia. Entonces, yo creo que, digamos que lo que podemos hacer ahora es aprovechar el hecho de que ellos estén aspirando, que están recorriendo todo el territorio, y que eso pueda servir para potenciar aún más el trabajo del partido. Nosotros lo vemos como una fortaleza en la medida en que lo podamos conducir. Johnny, tomando un poco las palabras del presidente Medina, del expresidente Medina, me llamaba la atención que él argumentaba que los actuales funcionarios son especialistas en ser oposición y que el PLD era especialista en gobernar. Lo que pasa es que ahora el PLD está en la oposición. Entonces la pregunta es si el PLD no tiene que avanzar pues en ese camino opositor. Podría ser la respuesta viéndolo desde otro ángulo, ¿no? Sí, correcto. De hecho, nosotros hemos asumido el rol opositor por una crítica válida de la sociedad. Durante el cuatrienio pasado nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer como oposición. No lo hizo ningún partido en la oposición tampoco. Y nosotros comprendimos esa crítica. Y además fue una crítica de los delegados del Congreso del partido. También en los documentos está que no hicimos el trabajo que teníamos que hacer como oposición. Y bueno, yo creo que el presidente ahora lo que hace es que le devuelve la crítica un poco al gobierno, el presidente Medina, y dice, y no saben gobernar tampoco, claro. Y es verdad, nosotros tenemos un gran equipo técnico y tal vez, decía Euclides Gutiérrez, que el exceso de prudencia es una imprudencia. O sea, también hemos sido muy pasivos, en cierta medida, a la hora de hacer críticas, y es porque no nos gusta que nos desmientan. Uno no quisiera decir o atacar una política pública y que luego le digan, mira, eso es una tontería lo que tú acabas de decir. Así que le damos mucha vuelta a las cosas antes de fijar posición. ¿Cómo quedó el asunto del PLD después del tema de San Juan? El presidente Medina puso, nosotros hicimos una escuela y el gobierno después llevó a los periodistas, hablando precisamente de que no les gusta caer en imprecisiones. Sí. ¿Esa pareció una imprecisión, Johnny? Sí, bueno, pareció una imprecisión porque vamos a decir que hay medias verdades ahí. Ajá. Sí. El presidente de la República, respondiendo a la comparación de obras, no sé si ustedes recuerdan el contexto, hace un par de semanas decía, no, si vamos a hablar de humillación, pues nosotros tenemos la circunvalación de Baní y tenemos un trabajo que se ha hecho en Bohechío, incluyendo una zona franca en San Juan. Entonces el presidente Danilo Medina dijo, no, es que esa institución la hicimos nosotros y no es mentira. Y luego el presidente dice, no, es que nosotros la ampliamos y se la entregamos a Lisa. Y tampoco es mentira.
Lo que no era correcto era decir que era una hechura del gobierno del PRM. Vamos a decir que es una gestión compartida. Y nosotros sí vemos como... Vamos a decir que nadie mintió. No, yo creo que no, porque es cierto que hubo una ampliación y que luego se le entregó a Lisa. Ahora, nosotros no sabemos si eso es del todo correcto, ¿verdad? Porque es una privatización de un bien público, pero no vamos a entrar en esa discusión ahora tampoco. Johnny, el Partido de la Liberación Dominicana está participando en el diálogo del Consejo Económico y Social sobre el tema haitiano y sabemos que ha participado de manera activa, por decirlo así, en representación del presidente Danilo Medina. ¿En qué está la presentación final del informe? Porque no se conoce, si es que ustedes tienen alguna información sobre eso. Sí. Bueno, hay un documento final preliminar que se ha ido consensuando. Recuerden que este proceso ha sido encabezado por el mismo CES, por el Consejo Económico y Social, y lo que hay son delegaciones de los expresidentes y del presidente de la República, no como partido, sino porque los invitados han sido los expresidentes. Nosotros estamos bastante ansiosos que concluya el proceso ya y que se le pueda entregar un resultado a la ciudadanía. Yo creo que la gente también está esperando ese resultado. Lo que sí hemos dicho, que como partido nosotros somos compromisarios de lo que se escriba, pero no de su ejecución, porque la ejecución es una responsabilidad del gobierno. Y por lo tanto para nosotros es importante, y creo que para todos los partidos opositores, es importante que eso termine y que el gobierno haga su trabajo, que es ejecutar esas políticas públicas. Hay 6 áreas y yo creo que se han logrado alcanzar consensos importantes con respecto a los temas más importantes, como migración, como el desarrollo de las comunidades fronterizas, el cuidado de la frontera. O sea que ha habido avances. Lo importante es que eso concluya y que se le pueda presentar a la sociedad. Johnny, el tema de los apagones se posiciona como un tema de interés nacional entre la gente cuando se manifiesta, pero de la perspectiva financiera hay otra falencia en el sistema energético. ¿Cuál es la posición del partido frente a las declaraciones que ha dado el gobierno en los últimos días con esta crisis? Lo que ha dicho en el sentido de que ha sido el que más energía ha instalado, y cómo ustedes proyectan la sostenibilidad de ese sistema o de ese modelo financiero que sostiene el negocio eléctrico de cara a las cuentas nacionales. Sí. Bueno, tú has tocado un punto, has puesto el dedo en la llaga. El problema eléctrico hoy no es solamente un problema de generación. De hecho, siempre ha habido energía fría suficiente para atender la demanda del país. Lo que usted buscaba es generación eficiente y económica. Punta Catalina logró eso en un momento, ¿verdad? Por eso tuvimos una gran cantidad de circuitos en 24 horas, sumado al nivel de pérdida por debajo del 30%, de pérdidas técnicas y de pérdidas comerciales, en total consolidada abajo de un 30%. Y eso permitió que el subsidio eléctrico fuera inferior en algunos momentos a 500 millones de dólares, es decir, que se compensaba con los beneficios que dejaba Punta Catalina, de modo que usted no estaba subsidiando nada, estaba compensado. La realidad hoy es que la pérdida cerca de un 50% y el subsidio eléctrico acercándose a los 2.000 millones de dólares representan una carga insostenible para el pueblo dominicano. No sé si para todos es conocido que hay azonadas de reforma fiscal o de discusión en torno a ese tema, y nosotros entendemos que es muy importante que el gobierno pues haga mucho mayores inversiones, haga mejor gestión del tema eléctrico. No es algo que se va a solucionar de inmediato. Ya nosotros sabemos que van a tardar años, tal vez décadas, en que volvamos a alcanzar los niveles de pérdida que dejamos en el año 2020. Décadas, porque para usted bajar 2% en las pérdidas, usted necesita por lo menos un año de trabajo. Y por otro lado, hubo una exhortación que hicieron los técnicos del partido, encabezado por el compañero Rubén Jiménez Bichara y por el compañero Martín Matos, que es el secretario de Energía y Minas, en torno a que se iniciara la construcción de la segunda fase de Punta Catalina, hablando de generación. ¿Por qué? Bueno, porque iba a salir muchísimo más barata que la actual Punta Catalina, porque hay una parte de la infraestructura que está disponible ahí, subestaciones, las redes eléctricas, el puerto, el depósito de ceniza, una parte de toda la infraestructura ya está hecha. Entonces, eso fue una recomendación que se le dio al gobierno y ojalá que pueda ser tomado en cuenta. Ya, una última cosa, un punto común del PLD y de todos los partidos es que el entorno internacional no existe. Ustedes nunca se refieren a los problemas del mundo, cómo inciden, cómo implica. No sé quién es el secretario internacional del PLD. Por ejemplo, el Banco Central hace su informe de por qué mantiene en pausa la tasa de política monetaria y menciona
el entorno internacional, la incertidumbre, que los aranceles, que espérate, que la FDA, etcétera, etcétera. Ustedes no toman en cuenta nada de lo que pasa en el mundo para criticar, por ejemplo, la política económica del Banco Central. Por eso no le hemos hecho crítica a la política económica, porque comprendemos el contexto internacional y, por ejemplo, la tasa de interés de la Reserva Federal. Lo que no se puede utilizar eso como una excusa, porque todos los gobiernos tienen contextos internacionales. El PLD tuvo que enfrentar crisis económicas. En los 16 últimos años se enfrentaron varias crisis económicas y se solventaron esas crisis económicas sin que eso, se tomaron las medidas de rigor, sin que eso tuviera que reflejarse en la calidad de vida de los dominicanos. Y yo creo que ese es el papel del gobierno, la tarea del gobierno. Por ejemplo, esos buques de Estados Unidos están en el Mar Caribe. Ustedes nos dicen si eso intranquiliza la región, si eso favorece o no favorece. A eso me refiero también, o sea, como que el mundo exterior no existe para los partidos de República Dominicana. Sí, porque todos los partidos, aquí no hay grandes diferencias ideológicas entre los partidos, lamentablemente, como usted sabe. Desde el fin de la Guerra Fría esa es la realidad. Las discusiones, por lo menos en República Dominicana, no son de carácter ideológico, sino programático. Es una realidad con la que convivimos. Tal vez sería interesante que en algún momento podamos discutir ideas fundamentales, aunque sean de otra naturaleza. Pero lo importante ahora es lo que tiene que ver con la calidad de vida de los ciudadanos, porque principalmente es lo que la gente exige a los partidos políticos. Ustedes una vez se acercaron a la Internacional Socialista o a la socialdemocracia. No, nunca fuimos parte, no nos quisieron dar entrada a la Internacional Socialista. El PRD no nos dejó estar. Sí, pero después con Miguel ya no tenían que entrar porque estaban ahí. Bueno, el Internacional entró al PLD con Miguel, valga. Pero Johnny va a ser jefe de campaña de Gonzalo. ¿Es verdad que en febrero que él va a presentar? No. Bueno, el secretario general y el presidente del partido no tienen preferencias entre los candidatos. No debieran tener, yo creo que no tenemos preferencia entre los candidatos, pero en lo personal yo le voy a decir al que yo voy a apoyar, al que elige el partido. Pero es verdad que en febrero que va el proyecto de Gonzalo. Yo escuché ese comentario en los medios que lo hizo Gustavo Sánchez, que por cierto es nuestro secretario de Asuntos Internacionales también. Está más pendiente de Gonzalo que Venezuela. Está muy a lo interno. Y Ucrania. Está muy a lo interno. Que le dio duro Monchi a Gustavo. Pero Gustavo le respondió. Tuviste ese hilo ahí, papá. Gustavo le dio su respuesta también. Yo no he captado la de Gustavo. Sí, parte del proceso interno. Bueno, eso es ruido. Gracias, Johnny. Gracias a ustedes. Gracias. Sí. Diego Sosa, nuestro analista económico, va a tratar un tema que probablemente no tenemos mucho ejemplo sobre esto, ni mucha conciencia, que son los hábitos de las personas millonarias. En este caso de 5 hábitos de los millonarios, pero vamos a ver cuáles son esos hábitos y qué podemos aprender de ellos, ¿verdad, Diego? Buenos días. Muy buenos días a ustedes en estudios y a todo el que nos sintoniza por CDN Canal 37 o el canal de YouTube de CDN Canal 37. Sí, hoy traigo este tema sumamente interesante para mí porque muchas personas hablan de ser millonarios y tener lo que tienen los millonarios y comportarse como se comportan los millonarios en su gasto, etcétera, pero no nos cuentan algunas cosas que los millonarios hacen y que realmente los gurús saben y no nos las cuentan. Porque eso es lo que los hace millonarios, no lo que realmente vemos que es aquello de gastan, tienen un yate, tienen esto, tienen lo otro. Por ejemplo, el que tiene un yate, por ejemplo, uno ve esos jugadores de fútbol que tienen un yate. ¡Wow! ¡Qué gasto hacen! Pero ese yate muchas veces está alquilado en ese tiempo que ellos están jugando, no lo están usando, y ese dinero entra y financia el yate. O tienen un avión, mira, tal grupo o tal persona tiene un avión. El avión está casi siempre rentado y ellos lo utilizan en las horas que lo necesitan, pero el resto del tiempo está rentado. Por eso hay que ver estas 5 cosas que los millonarios hacen, pero nadie nos la cuenta. Lo primero, gastan menos de lo que reciben. Nosotros estamos acostumbrados a ver la riqueza en lo que la gente gasta. Mira el restaurante que fue, mira el teléfono que tiene, mira el vehículo que tiene, mira en el lugar que vive, mira las vacaciones que se hacen. Todo eso nos los muestran en ese lugar tan interesante que se llama redes sociales. Y nosotros decimos qué bien está.
pero no sabemos si lo está haciendo financiado. Por eso el millonario, el millonario de verdad, la persona multimillonaria, recibe más dinero del que gasta. Por eso siempre tiene más. Es importante para ellos siempre tener más. Recibir una cantidad y gastar menos. Y eso lo puedo hacer desde tener poco, ganar poco, porque es la única forma de yo crear riqueza. La riqueza es lo que me queda, no lo que gasto. Otra cosa que los millonarios no hacen es comprar lujos a crédito. Sí, nosotros compramos lujos a crédito. Y cuando digo lujos, es un vehículo con un crédito de 7 años. Diego, pero si no es con un crédito no puedo comprar un vehículo. Sí, pero a 3 años. Porque ya que no hiciste las reservas necesarias para comprar un vehículo, muchas veces para cambiarlo, tienes que tomar un préstamo porque el vehículo ya no, te está dando problemas, otros es porque ya no lo representa, porque ya tiene tantos años y va a comenzar a dar problemas, algunos dicen. Pero eso es importante entenderlo. Si yo compro a más de 3 años, estoy comprando un lujo. Por eso estoy comprando lujos a crédito que los millonarios no lo hacen. Como te explicaba en el punto 1, ellos lo que hacen es comprar esos lujos y alquilarlos y ganan más de lo que le cuesta o de lo que le darían por el dinero estando el dinero parado. Son negociantes, a veces tienen hasta 2, 3 yates y uno no se da cuenta, 2 o 3 aviones porque después que hacen el primer negocio le convienen los otros y lo tienen ahí. Otra cosa que los millonarios hacen, la tercera, es tienden a comprar bienes que tomen valor. A veces uno dice, pero que compraron un reloj carísimo. Sí, y casi ni lo usan. Y tienen una colección de relojes, porque esos relojes ganan dinero. O sea, ganan valor y luego los pueden vender. Compran cuadros, compran cosas que ganan valor. Y a veces uno cree que es un lujo lo que están comprando. No, están coleccionando algo que gana valor. Y muchos de esos famosos, cuando ya esas cosas pertenecieron a ellos, ya tienen más valor. Otra cosa que ellos hacen, número 4, es que les gusta lo que hacen. Sí, si trabajan en algo, les gusta lo que hacen, le ponen pasión. Y por esa pasión, eso se desarrolla mejor. Les gusta lo que hacen. Si nosotros estamos protestando por lo que estamos haciendo que no nos gusta, posiblemente no nos convertiremos en esa persona que pudiéramos habernos convertido financieramente hablando. Y lo otro, número 5, el que traigo hoy, son muchas más, pero esa número 5 es, no les gusta retirarse. Por eso usted ve a esas personas que no les gusta retirarse. Esos millonarios no les gusta retirarse de sus millones. Claro que si eres un pelotero o un futbolista, te llega una hora que te retiras. Muchos se quedan comprando equipos y entonces se meten en el negocio. Eso, pero cuando yo hablo de alguien que tiene una fábrica, que tiene muchas tiendas, etcétera, esas personas no les gusta retirarse. Esa es su vida. Les gusta lo que hacen, le ponen tanta pasión que esa es su vida. No quieren dejárselo a nadie, sino seguir viviendo eso que ellos realmente les gusta. Bueno, hasta aquí mi reporte. Por favor, síganme por las redes Diego Sosa Sosa. Nos vemos la próxima semana por aquí, por CDN. Gracias, Diego. Mientras tú hablabas todo, Yanesi tomaba nota de los 5 consejos de los hábitos del millonario. Y yo ahora le voy a tirar foto a lo que ella anotó, porque ciertamente fue una información muy interesante. Contigo nos vamos a pausa.